Vamos a comenzar con de vuelta con la parte de límites. Por ahí algunos la semana pasada yo había empezado un poquitito tibiamente después de mostrar las funciones por tramos. Este, Vimos un poquito de límites, pero vamos a repasar y vamos a arrancar de cero con este tema, que es justamente, como les digo, la parte de límites. Habíamos charlado, yo les contaba que cálculo, la materia cálculo uno, la materia cálculo, básicamente se divide como en dos ramas, grandes ramas, una que es el cálculo diferencial y otra que es el cálculo integral. En el cálculo diferencial hay una herramienta que es la que nos va a permitir definir muchos conceptos y entender situaciones que tenga que ver con el cálculo diferencial. Y esa es la herramienta, es el límite de una función. Enseguida vamos a entrar bien en detalle. Y el límite, básicamente, vamos a, digamos, tener como dos grandes ramas también de los límites que van a ser los límites finitos y los límites infinitos. Hasta hace poco, digamos, hasta ahora, veníamos obteniendo eh, distintas características de las funciones, como por ejemplo el dominio, la ordenada al origen, las raíces. Después empezamos a ver asíntotas verticales, asíntotas horizontales, que definiendo esas situaciones y esas características de la función, nosotros podemos tener una idea de cómo es la función, graficar y marcar esos puntos especiales. Y ahora digamos que le vamos a sumar un pasito más, que es el estudio de qué le pasa a esa función en ciertos puntos donde lo que conocemos hasta ahora no nos sirve para justificar lo que sucede. Entonces ahí va a aparecer el concepto de límite, que es lo que vamos a ir viendo. El, para eso vamos a empezar con una función bien sencilla. Esta función, fíjense, una función este, racional sería, porque tiene polinomio arriba, polinomio abajo, de la cual si nosotros nos fijamos y obtenemos el dominio de la función, vamos a ver que se va a dar para todos los reales, excepto el cero, porque en el cero vamos a tener una división por cero. Quiere decir que el cero está excluido del dominio de esta función y nosotros sabemos que cuando excluimos ciertos números, valores de imagen, perdón, de abscisa de una función, ese valor no le doy a la función porque seguramente si intento darle a la función ese valor que yo excluyo del dominio, también valor prohibido que se le suele llamar, no voy a poder calcular o me va a dar este, una indeterminación o algo así. Fíjense que básicamente en este caso particular, si nosotros reemplazamos a la función a x por cero, ¿qué nos va a pasar? Nos va a quedar una de las indeterminaciones que ya habíamos visto, acá cero, perdón, que es la indeterminación cero sobre cero. Esa indeterminación cero sobre cero nos está diciendo algo. Nos está diciendo, esta función, hasta ahora, esta función en cero no existe. O sea que acá bien podríamos decir la función en cero no existe.
¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo al cero en la función original, o sea, a la x por cero, me da una indeterminación. ¿Qué es una indeterminación? Es un valor que no podemos saber obtener su característica, no sabemos cuánto vale en realidad, es una indeterminación. Ahora, si bien es cierto que en cero no existe la función, lo que nosotros podemos ver, probar, analizar, qué sucede muy cercano al cero. ¿Qué le pasa a la función? Digamos, acá yo tengo el cero. ¿Qué le pasa a la función si yo me acerco al cero, le doy valores próximos al cero, pero no toco el cero y me aproximo todo lo que quiero? ¿Qué significa? Por ejemplo, acá fíjense que yo hice una tablita. Le doy un valor menos 0,25, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, menos 0,4 ceros y un 1, por supuesto el 0. Después le puedo dar valores positivos porque si me acerco, digamos, por izquierda, si me acerco por izquierda, así sería por izquierda, de izquierda a derecha, ahí están los valores menos 0,25, menos 0,1, etcétera. Pero si me acerco desde la derecha, los valores serían, por ejemplo, 0,01, 0,25, etcétera. Fíjense que hice una tablita y calculé cuánto vale, cuánto me da como resultado la función cuando reemplazo a x por el valor, estos que tomé acá, muy próximos a cero, pero no al cero. Muy próximos a cero, pero no al cero. Y voy viendo que se va acercando a un valor bien concreto. Porque acá fíjense, se acerca menos 1,02, menos 1,002, menos 1,0001, menos 0,999998. Ya estoy sospechando que a qué valor se va a acercar o a qué valor va a tender la función. Pueden prender los micrófonos porque no veo el chat, acuérdense. A uno. A uno, positivo o negativo. Al menos uno. El menos uno. ¿Cómo? Al menos uno. El menos uno. Al, Menos al uno. menos uno. Menos uno. Al menos uno, exactamente. O sea que, imagínense de vuelta, yo no le doy a la función el valor cero, porque cero me da cero sobre cero, me da una indeterminación. Pero sin embargo, me acerco lo que quiero, todo lo que se me antoje, me acerco al cero sin darle el cero, y la función me va a devolver un valor muy cercano al menos uno. El valor, yo me acerco entonces por izquierda y por derecha, me acerco por izquierda y por derecha al cero, y la función va a tomar un valor muy próximo al menos uno acá. Me acerco por acá y por acá. Y la función, no sé cómo es la función, después vamos a ver. Pero acá, en las cercanías del cero, la función se va a acercar a menos uno, sin necesidad de que yo le dé el cero.
Entonces, ese comportamiento me está diciendo algo. Me está diciendo, sí, está bien, la función en cero no existe, pero para el resto sí existe y toma un valor muy concreto, que acá en este caso sería -1. Estoy haciendo eso con una tablita que estoy viendo que le puedo dar todos los ceros que quiera, puedo poner menos 0,00 y 1000 ceros sin caer en el cero solo, y me va a acercar mucho más todavía al -1. O sea que no necesariamente voy a decir que en cero la función no existe, sino que ahora voy a utilizar algún otro concepto que me va a permitir definir otra cuestión. Vamos a ir entrando de a poquito en eso. En cero, lo que vimos es que tenemos una indeterminación del tipo 0/0, en este ejemplo que les mostré. Una indeterminación. ¿Qué es esa indeterminación? ¿O qué es una indeterminación? Son situaciones o expresiones algebraicas que no tienen un resultado inmediato, y ahí aparece lo que se llama la posibilidad de salvar la indeterminación. O sea, yo puedo encontrarme con una indeterminación y, digamos, no me voy a paralizar y voy a decir, uy, me encontré con una indeterminación, no puedo hacer nada, cierro los ojos y cierro mi carpeta y no hago nada más. Sino que al contrario, ahora, cuando yo me encuentro con una indeterminación, voy a poder avanzar un poquito más y aplicar el concepto de límite, que es lo que estamos viendo ahora. El concepto del límite básicamente es eso que les mostré recién con la tablita. Es ver a qué valor se acerca la función mientras el valor de abscisa generalmente lo hacemos, tiende a una indeterminación. Y el resultado que vamos a obtener, en este caso, en el caso del ejemplo, dijimos que el resultado era -1. Ese resultado -1 es el valor que le vamos a llamar el valor del límite. Me puede dar un número real, o por ahí no me daba un valor concreto, sino me daba algún infinito. Y entonces ahí podría decir que el resultado es infinito, pero hice ese paso. Me encontré con la indeterminación y avancé tratando de salvar la indeterminación. ¿Cómo puedo salvar o no la indeterminación? Porque a veces no se salva, directamente queda indeterminado. Aplicando el concepto de límite. Y para aplicar el concepto de límite, tenemos dos formas de hacerlo. Por un lado, aplicar el concepto intuitivo haciendo una tablita, como lo que hice recién. Y la otra posibilidad, que es la que más se utiliza, es resolviendo límites en forma analítica. Nosotros obviamente vamos a ir viendo todos los casos. Entonces, digamos que el concepto de límite me va a permitir ir más allá de una indeterminación. El concepto de límite me va a permitir no paralizarme cuando me encuentro con una indeterminación, sino que avanzar y ver si efectivamente es una indeterminación eso, o en realidad es el resultado un número real, un infinito, y ahí vamos a ver que se va a convertir, por ejemplo, en un hueco. Si no van entendiendo algo, me avisan.
Vamos a analizar esta otra función. Acá también tengo una función que es una función racional. Vemos que el dominio de esta función de g de x son los reales, excepto los que hacen cero al denominador, que sabemos que es menos 2. Me está saliendo feo mi número acá, pero bueno. Entonces, es probable que si yo intento ver cuánto vale la función en menos 2, me encuentre con dos posibilidades. O que me dé una indeterminación, que sería menos 2 al cubo menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 2 más 2, que me dé una indeterminación o que me dé infinito, por ejemplo. Acá abajo me queda 2 menos 2. A ver qué pasa en menos 2. Esto sería menos 8, porque 2 al cubo, 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Acá también va a quedar menos 8. Acá queda menos 2 más 2. El 8 de adelante va a quedar positivo, ¿cierto? O sea que en definitiva va a quedar 8 menos 8 menos 2 más 2 sobre 2 menos 2. Se van. Y en definitiva me encontré con una indeterminación. Indeterminación. 0 sobre 0. No es ni infinito, no es algún valor raro, es una indeterminación. Entonces, esa indeterminación me está diciendo que ahora avance y me fije si realmente la función no existe en la cercanía de ese valor c, que sería el valor menos 2, o que me fije si toma algún valor en la cercanía del 2. Entonces yo, por ahora, puedo de vuelta armarme una tablita con valores muy próximos al 2, con valores muy próximos al 2, al menos 2. O sea, acá tenemos el menos 2. Entonces le tengo que dar valores próximos por izquierda y próximos por derecha. Por ejemplo, menos 2,25, menos 2,1. ¿Qué más le di? Menos 2,01. Después le di el menos 2, pero bueno, ya sabemos que no va. Después le doy un poquito más, a ver. Ahora por el otro lado, 2,01, 2,1 y 2,25. Voy a mitad la media choronga, pero bueno. Si le doy el menos 2,25, ustedes hagan, comprueben el cálculo, me va a dar menos 4,06. Profesor, disculpe que interrumpe, pero los Si valores, hablan un poquito más fuerte, escucho. quería preguntar, los siguientes números no tendrían que ser -1,9, -1,8 y así. O sea, de la izquierda y la derecha el -2. A ver, el menos 2, para, sí, sí, acá para que me equivoqué de los números que le di. Sí, 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 sí. A estos tengo que darle el menos. Gracias por hacerme acordar que dice macana. Menos 1,9,
menos 1,99, etcétera. Y ahí voy calculando. Entonces, acá, yo puse, pero calculé mal. No, calculé bien y puse mal. Por ejemplo, el menos 2,1 me da menos 3,41. El menos 2,01 me da menos 3,04. Por supuesto, el menos 2 me da que no existe, porque aparte está fuera del dominio. Y después los otros, por ahí corrijan si ustedes quieren, pero me sigue dando menos 3,04, 3,41 y menos 4,62. ¿Qué es lo que estoy viendo de vuelta? Lo mismo que me pasó hace un ratito. Que si yo me voy acercando a menos 2 por izquierda y por derecha, estoy viendo que bien cerquita del menos 2, la función se acerca a menos 3 como valor cercano, haciendo la tablita. Ustedes después hagan mejor la tablita. Ahora voy a ir un pasito más y voy a tomar de vuelta la función. Fíjense que acá tenemos una función, dijimos que era una función racional donde el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, esa función yo la puedo dividir, inclusive podemos dividir por Ruffini si quieren, o dividir común. Vamos a dividir común así de paso ustedes se acuerdan. Puede ser la división de las dos. 2x cuadrado más x más 2 dividido. Voy a acomodar acá x más 2. Bueno, acá vamos a poner menos x cuadrado. Menos x cuadrado por x me da menos x cubo. Menos x cuadrado por 2 me da menos 2x cuadrado. Si resto, se van las x cubos y también se van las x cuadrados, así que voy a bajar la x y el 2 de vuelta. Y le voy a dar el 1. 1 por x, x. 1 por 2, 2. Restamos, nos da 0 de resto. Quiere decir que esta función equivale a la función menos x cuadrado más 1. Y ahora voy a probar con esta función equivalente, vamos a decir, y ahora le voy a explicar Disculpe, mejor eso. ¿Sí? ¿me podría explicar por qué hizo la Disculpe, división? profe, tengo una duda, profe. Sí. Vio que usted tomó menos x cuadrado, ¿no sea x cuadrado positivo? Depende cómo ustedes hagan. Yo Porque suelo hacer que yo quiero, cuando hago la división, yo trato de buscar que los coeficientes sean iguales, con el mismo signo y después resto. Entonces, para que me dé menos x cubo, le tengo que multiplicar por un menos. Por eso le puse menos x cuadrado. Pero también algunos hacen positivo, pues le ponen un signo y le cambian. Pero yo trato de que me dé el mismo signo si yo sé que después siempre hago restas. ¿Y qué más? ¿Qué otro ha preguntado algo? Bueno, les digo, o sea que obtuve una división, en la división obtuve como resultado ese, menos x al cuadrado más 1. Fíjense que esa no, sería g de x, pero con la condición, vamos a ponerle, no sé, una rayita.
con la condición de que yo no le dé a la original el valor menos 2. Por acá yo le puedo dar, fíjese, y pongo menos 2 al cuadrado, menos 2, y hay un menos todavía adelante, más 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 4 más 1, y es menos 3. Es justamente el valor al que yo me aproximé haciendo la tablita, el menos 3. Obtuve el mismo valor que si hubiera hecho la tabla. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. ¿Se colgó o qué? Creo que él se colgó. Ah, Ingeniero, Hola, profe, ¿se me eh, escucha? Disculpa. T de ajá. X, ¿qué es lo que pasa con X más 2? Porque tendría que ser X más 2 por menos X al cuadrado más 1, más el resto que es 0. Pero bueno, no tenemos resto, entonces sería X más 2 por Claro, por menos... eso, o sea, si vas a hacer el teorema del resto, ¿qué te dice el teorema del resto? Te dice que sería menos x cuadrado más 1, que es el cociente, más el resto, que es 0 sobre x más 2. Pero 0 sobre algo es 0, por eso quedó solito menos x cuadrado más 1. Para el teorema del resto, ¿sí? Ahí está, O profe. sea, Le esta es estaba la por división preguntar, exacta. ¿Eh? le estaba por preguntar sobre esto, lo que usted hizo, profe, sobre Ah, este bien. ejemplo. Dale. Si nosotros tenemos un ejemplo, si tenemos este ejercicio en el parcial, pues tenemos este ejemplo en un práctico, nosotros aplicamos el concepto de límites y como usted aplicó acá el teorema del resto, podemos hacer como una verificación, o estoy equivocado. Ahora ya vas a ir entendiendo. Ahora lo que yo hice digamos, en dos partes, hice por un lado lo que les mostré recién, que en el cálculo de límites podemos hacerlo en forma intuitiva o mediante tabla de valores o en forma analítica. En este momento, la primer tablita fue en forma intuitiva, esta que hice acá, que le puse los valores. Y ahora les mostré una posibilidad de calcular el límite en forma analítica, que obviamente a eso es donde vamos a ir tendiendo de a poquito. Fíjense en el ejemplo primero que les di. Dijimos, en ese primer ejemplo nos pasa algo similar. En el primer ejemplo nosotros tenemos esa función que no le podíamos dar el valor 0 porque sabemos que si le damos 0 nos daba la indeterminación. Pero si yo hago lo siguiente, tengo la función f de x, hago lo siguiente, saco factor común x arriba, me queda 2x menos 1, y abajo ya tenía x, simplifico y trabajo con esa función equivalente que me quedó, que es 2x menos 1. ¿Qué pasa? Ahora yo pongo 2 por 0 menos 1 y me da menos 1, que es justamente el valor al que habíamos visto que tendía. Entonces, yo obviamente puedo y voy a buscar los límites en forma analítica, que es lo que vamos a ir haciendo nosotros. La tablita siempre puede estar presente. Por ejemplo, si yo dudo de algún valor que me dio el límite, entonces yo hago una tablita rápida
a ver si coincide con el que yo hago analíticamente. Pero normalmente yo hago en forma analítica, no así de tablita. Por la tablita es como para una manera intuitiva nomás. A ver acá, fíjense, ya que estamos en este ejemplo que seguíamos, el resultado fue que me dio la parábola, y justo ahí en menos 2, fíjense que para todo el resto la función es una parábola. Y en menos 2 aparece un hueco que si le quiero dar el valor a ese hueco es menos 3. Pero en ese valor no hay función. El menos 3 en realidad yo después voy a definir como el límite de la función. Entonces, por eso, en todo el dominio, esta función es esta parábola o esta cuadrática, la gráfica de su parábola, y en menos 2 hay un huequito. Profe, sería como que la función se corta y después continúa. Ujú. Ah, ok, entonces. Es como que paró ahí, pero se corta porque yo no le puedo dar ese valor. Claro, Es claro. como que ahí tengo, no sé, a ver, estoy caminando, me encuentro con un arroyito y después sigo caminando. Entonces ese arroyito voy a tener que saltarlo, está ahí, pero voy a decir que no forma parte de mi camino. ¿Ah? Claro, claro, sí. Ah, El huequito sería el arroyito. A ver, avanzamos un poco más. Párenme si no tienen nada. Ahora entonces, vamos a empezar a hilar un poquitito más fino en lo que vamos a decir cuando hablamos de límites. Fíjense en la nomenclatura que vamos a usar. ¿Se acuerdan que al principio les dije que teníamos los límites finitos y los límites infinitos? Estamos trabajando con límites finitos. Y los límites finitos, el resultado de los límites finitos, vamos a poder tener dos posibilidades. Que nos dé un hueco, como estuvimos viendo en los dos ejemplos anteriores, o que me dé un salto, que vamos a ver ahora. ¿Cómo escribimos límite? ¿Cómo escribimos límite? Miren, acá está la nomenclatura que vamos a usar. Vamos a escribir así. Límite, cuando X se lee así. Límite, cuando X, y esta flechita se lee tiende. Cuando X tiende a de la función f de X es igual a L. Voy en el primer ejemplo, sería límite, cuando el primer ejemplo era nuestra función, acá tengo. El límite cuando X tiende a 0, se me pierde mi puntero. Cuando X tiende a 0, tenga paciencia, límite. Cuando X tiende a 0. La función era, la primera, esa que hicimos era 2x cuadrado menos x. Pongo la función 2x cuadrado menos x sobre x. Y yo comprobé que el resultado era menos 1. Era menos 1. Entonces, digamos que si miramos este gráfico que tengo a la derecha, el valor de A al que tiende la X sería 0 en nuestro caso. Y el valor de L del límite
que se lee en el eje Y, fíjese que tiende a, se lee en el eje X, y el resultado se lee en el eje Y, que sería -1. El -1 sería el L este acá. En el caso del último ejemplo, sería límite cuando x tiende a -2 de todas las funciones a que era menos x cubo, menos 2x cuadrado más x más 2 sobre 2 más x, es igual a -3, porque ese era el resultado del límite. Y ahí vamos a decir que tiene que cumplirse ciertas condiciones para que exista ese límite, que vamos a leer acá, que son las que tengo por acá. Fíjense que de paso, me voy un poquitito para atrás. ¿Se acuerdan que cuando empezamos esto yo les dije, vamos a darle a la función un valor de x que esté muy próximo a 0 sin tocar el 0? Y les dije, nos vamos a acercar a 0 por izquierda y por derecha. Eso traducido en límites, vamos a escribir así. Límite cuando x tiende a 0, y le pongo un signito acá, por izquierda de la función 2x cuadrado menos x sobre x. Y el otro es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función. Por derecha, fíjese que le pongo un más porque estoy viniendo desde la derecha sobre x. Estos se llaman límites laterales. Límites laterales. Y si esos límites laterales coinciden, o sea, me dan el mismo valor, yo ahí voy a decir, entonces sí, existe un valor de límite que vale tanto. En este caso, el caso concreto de este ejemplo, ambos límites valían -1, porque por los dos lados me acerco a -1. Entonces acá, como ambos límites laterales coinciden, voy a decir que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función, voy a poner nomás f de x, es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, es igual a -1. Es igual a -1. Me corro, ahí. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? ¿El límite se le escribe con imprenta o así como con cursiva, como usted lo está escribiendo ¿Cómo ahora? sigo como estoy escribiendo? Acá voy a escribir límite cuando x tiende a 0 de f de x. Ahí ya no tiene signito y eso vale -1. Lo mismo podía hacer con el ejemplo siguiente, y eso es lo que me trae, lo que les comentaba, ese concepto de límites laterales. Tenemos el límite por izquierda, el límite por izquierda, el límite por derecha, y si ambos límites coinciden, existe el límite y vale el valor de coincidencia, ¿no? Y cuando pasa eso, se genera un hueco en ese valor. Por ejemplo, de nuestro ejemplo acá, va a haber un hueco en 0 menos 1. Y del caso del ejemplo anterior,
este que teníamos la gráfica, hay un hueco, se generó un hueco en, hueco en -2, -3. Ese dato de cuánto vale o las coordenadas del hueco me lo dio el límite. Y es una de las posibilidades de que cuando yo resuelva un límite finito obtenga ese resultado, que me dé un hueco. La otra, ¿alguna preguntita hasta acá? Sí, Sí, si profe. el límite de izquierda y de derecha puede ser distinto. Ya voy para eso. ¿Otra? Profe, sí, una pregunta, profe. Como el denominador no puede ser cero, cero porque quedaría como una indeterminación, al Sí. dar un valor negativo, ahí sería un hueco, porque cero para abajo no puede pertenecer, no puede ser un denominador. O sea, si entienden lo que estoy tratando de preguntar. Mm, a ver, más o menos. Si, lo- si los valores de cero y de menores que cero no pueden pertenecer al denominador porque provocaría una indeterminación a la ecuación. El Por cero eso, indetermina la ecuación. claro, Y y me cualquier otro entiendes. valor no la indetermina. Porque Entonces, acordate que el dominio de esta función son todos los reales excepto el cero. claro, de esta función. Pero entonces, ¿por qué sería hueco? No entendí por qué sería hueco eso. No sé. Y porque el cero no le puedo dar. El cero yo ya lo excluí del dominio. Yo ya de entrada estoy diciendo, el cero no pertenece a la función porque está excluido del dominio. Sin embargo, si me acerco a cero por izquierda y por derecha todo lo que quiero, voy a obtener un valor que es la imagen de ese hueco, que es el valor del límite. O sea que básicamente con el límite estamos obteniendo las coordenadas de un hueco, en este caso. Ah, entiendo. ¿Está? Porque Profe, recordemos que en este caso particular, el cero está excluido del dominio. O sea que no es un valor que yo le daría habitualmente para resolver la función. profe, no Bueno, siempre va a haber un hueco. No siempre va a haber un hueco. Puede pasar lo siguiente, que exista un salto, Ah, como este caso acá, fíjense. Ahora yo tengo dos valores de límite. Me estoy acercando por izquierda, imagínense, yo, muy inocente, pero le pongo un autito acá. Creo que ya varios vieron eso. Imagínense que tenemos este autito. Este autito va por esta rama de la función que va por la izquierda, acercándose al valor A, y en mi se acerca al valor 2, a L2, digo. Si venimos por el otro lado, si venimos por el otro lado, pongo el autito, porque a veces ustedes no se ponen sobre la función. Andamos con el autito por acá y nos acercamos al valor L1. Como justamente L1 es distinto de L2, no va a existir el límite cuando x tiende a de la función, porque ambos límites no coinciden. Y en ese caso, que no existe el límite, se va a generar un salto. En lugar de un hueco, se va a generar un salto. ¿Cuándo se genera el salto? Cuando los límites laterales no coinciden, como en este caso. Entonces mi límite finito
me va a poder dar como resultado un hueco o un salto. ¿Alguna preguntita? ¿Se captó la onda? Sí, se entendió. ¿Se entendió, ingeniero? Y es Perfecto. Ustedes dibujan un auto mucho más lindo que Fórmula 1 ahí. un Fórmula 1, algo que se llama copado. O puede Profe, ser en moto, puede ser más ecológico, pueden andar en bicicleta. Solo que subir esa arribadita está complicado. Un Tony Hawk ahí, saltando. Claro, a full. A ver, avanzamos un poquito más. Vamos a analizar algunas posibilidades, algunos ejemplos acá. Fíjense, ya que ustedes dominan Profe, el tema de funciones por tramos, ¿sí? ¿Te escucho? profe, ¿podría volver la imagen un momentito nomás? Ya voy, ahí. ¿Querés Sí, aprender a dibujar mi autito? ahí está, profe, ya puede seguir. En Listo, fotográfica para el... a full ahí. Bueno, vamos a esto que yo sé que ustedes dominan. Yo por ahí acá ya les aburro con una función por tramos. Pero vamos a hacer de cuenta que ya tenemos la gráfica de esa función y vamos a analizar la existencia del límite. Fíjense, obviamente, estamos viendo, tenemos una función por tramo que tiene una línea recta que va desde menos infinito hasta 1 y un pedacito de función cuadrática que va del 1 en adelante. Como el 1 le toca a la recta, que sería la que está en azul, el 1 está un valor lleno sobre la recta azul. Y cuando comienza en 1 la parábola, comienza con un huequito. Si yo analizo y digo, analizo los límites laterales, digo, límite, y obviamente me fijo el análisis en 1, que es un valor interesante para analizar. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función f de x. ¿Cuánto vale ese límite? Acuérdense que pongo acá mi autito. Vengo desde la izquierda. -2. Y leo exactamente -2. Ese límite vale -2. -2. Ahora pongo mi autito en la de la derecha y digo, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función f de x? Da uno. Uno será. Ahora mi autito, claro, viene en caída, si se cae mucho, viene por acá, y leo 1, 1. Este vamos a llamarle L1, L1 y L2. Como L1 es distinto de L2, concluyo diciendo el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque sus límites laterales son distintos. ¿Y qué tengo? Un salto en 1. Y fíjense que hasta ahora
le dejaba en un valor secundario, digamos. ¿A qué le pasa a la función cuando vale ese valor que estoy analizando? En este caso, f de 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función en 1? 2 menos 2. Menos Menos 2. 2. Menos 2. Y fíjense qué cosa interesante, que a pesar de que exista el valor de la función en 1, no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Porque los límites laterales no son iguales. A pesar de que el valor de f de 1 coincida con uno de los límites, ¿no? Y otra cosa también de analizar. Este valor de los límites laterales es independiente de que exista o no la función en 1. ¿Por qué? Si en 1, por ejemplo, no hubiera estado al igual, me daría lo mismo, igual no habría límite, porque el límite se analiza en las proximidades y no en ese valor. ¿Está? A ver un caso más. Miren lo que les decía. Acá tengo otra función por tramos en la que el 0 no toma la función. O sea que está excluido del dominio. Y si hago un análisis de los límites, voy a decir, límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de... acá sería t, no 0. Voy a aprovechar, voy a hacer un color distinto. Límite, cuando t tiende a 0 por izquierda de f de t, sería acá en la verdecita. Ahí pongo mi auto y voy sobre la función. ¿A qué valor llego? A 1. A 1. Ahí serían iguales, por eso no hay un salto. Sería... Y ahora tengo el límite cuando t tiende a 0 por derecha de f de t, que obviamente también yo estoy sobre ahora la recta rojita, Y cae en 1 de vuelta. caigo en 1 de vuelta. Pero son Ahí. iguales ahí. Son iguales. Entonces Ahí voy a haría un decir hueco. L1 es igual a L2 es igual a L, y ahí voy a decir, existe el límite cuando x tiende a 0 de, perdón, x, t tiende a 0 de f de t, vale 1, y eso genera un hueco de coordenadas 0, 1. Acá tengo un límite que es un hueco. ¿Por qué es un hueco? Porque los límites son iguales. ¿Ven qué fácil es esto de límites? Una cosa re fácil. ¿Alguna preguntita? Facilísimo, facilísimo. Una cosa de loco. A ver este tiene más cositas. Acá ya tenemos una función por tramos que tiene 3 tramos. Y vamos a ir analizando todos los puntitos. Por ejemplo, voy a ver qué le pasa cuando x está en las cercanías del -4.
por un lado, puedo decir que f o g, h, perdón, en este caso, h de menos 4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función en menos 4? Menos 3. ¿Será? Menos 4 no 3. pertenece al dominio de la función, pero el valor más cercano vale 3, menos 3. Pero en menos 4, exactamente en menos 4. ¿Cuánto vale la función? Exactamente menos 4. Menos 4. Indeterminado. No hay valor, no existe, porque esa función, o sea, el dominio de la función, no incluye al menos 4. Por eso tiene el huequito. Por otro lado, ahí puedo analizar los límites. Y solo puedo analizar el límite cuando x tiende a menos 4 por derecha. Solo puedo analizar por derecha. ¿Por qué solo por derecha? Porque por izquierda no hay función. ¿Y cuánto vale el límite por derecha? Voy con el autito acá. Menos Leo 3. por acá Menos 3. y me acerco al 4, pero leo en la imagen menos 3. No existe valor en menos 4, pero el límite por derecha vale menos 3. Acá, eso es lo único que puedo hacer como de análisis del límite. Ahora voy a ver qué pasa, por ejemplo, en el punto 2, cuando x vale 2. Primero, ¿cuánto vale la función en 2? Existe ese valor. ¿Viste? De El don. vuelta, no existe, porque hay un hueco. Dos huecos en realidad. Ahora analizo los límites laterales. Límite cuando x a 2, tiende a 2, por izquierda de h de x, ¿ah? ¿A qué valor tiende? A 3. A 3. Ahora hago límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por derecha de h de t. ¿Vale cuánto? Ahora estoy con el autito en bajada, digamos. ¿Cuánto? 1. Es menos 3 en el otro, me confundí. Ah, sí, menos 3, tenés razón. Menos 3. Y acá vale 1. Como L1 es distinto de L2, no existe el límite cuando x tiende a 2 de la función, pero eso me da el dato de que ahí hay un salto. ¿Por qué hay un salto? Porque los límites laterales no son iguales. Otro punto interesante de análisis, por ejemplo, el 4 positivo. Digo, ¿qué pasa en las cercanías del 4? Y ahí funciona en 4. H de 4, ¿cuánto vale? Esto pongo H de 4, que en realidad estoy analizando los límites, pero ¿cuánto vale H de 4? 3. 3. Esta sí existe, porque está un puntito lleno, que sería este valor. Ahora hago los límites. Límite por izquierda, cuando x tiende a 4
Dame tabletita. No es que tenga mala letra yo. Límite cuando x tiende a 4 por izquierda. ¿Cuánto vale el límite por izquierda? Es mi autito yendo para arriba. 3. 3. Por derecha lo mismo, ¿cierto? Es la recta anaranjada. Como los límites son iguales, entonces existe el límite cuando x tiende a 3, a 4, perdón, de h de x y vale 3. Que en este caso particular coincide con el valor de la función. Pero no era necesario ese dato para que yo analice los límites, porque los límites son tendencia, acercamiento a, sin necesidad de tocarlo. Y si analizo el punto 7, voy a tener la función en 7 que vale 0 y solo el límite lateral izquierdo que también coincide con el valor de la función. ¿Está? ¿Captaron más o menos la historia? Sí, profe. Bien, a ver, vamos a avanzar un poquito y ahora sí por ahí vamos a ver cómo resolvemos los límites en forma analítica. Para eso vamos a usar algunas técnicas que son aplicables para funciones racionales, por ejemplo, otras que son aplicables para funciones potencia, por ejemplo. Vamos a ver, entonces vamos a empezar con una función racional de la cual queremos conocer su límite, pero antes, no suele pasar, pero a veces sí, lo que más vamos a aplicar es factoreo y factorizar la función. Así que eso tenemos que manejar bien los casos de factoreo o cómo factorizar polinomios. Se va a hacer recurso que vamos a usar. También, fíjense, vamos a este ejemplo ya que está acá. Tenemos una función racional, numerador, polinomio de grado 5, denominador, polinomio de grado 3. Además, yo puedo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que puedo sacar factor común x cuadrado para factorizar un poquito. X cuadrado me va a quedar x cubo menos 2x menos 2, pues le saqué el x cuadrado. X cubo menos 2 sobre, acá también puedo sacar factor común x cuadrado. Me va a quedar x más 4. Y de paso, con eso que hice, que es solo sacar factor común, me estoy dando cuenta que el dominio de esta función, ¿cuál es? No puede ser menos 4 por lo menos. Son todos los reales, excepto el menos 4 y alguno más, 0. El 0. y el 0. Quiere decir que esos valores son atractivos para analizarlos por límite. Acá voy a hacer un paréntesis, un paréntesis nomás para aprovechar esta expresión de este dominio.
para aclararles a algunos que estoy viendo cuando corrijo los trabajitos esos que ustedes van entregando, que confunden esta situación. A ver, lo voy a poner así. Este es un paréntesis, hagan un paréntesis. Esto es off the record, después de este tema. Si yo pongo así, con llavecitas, significa puntualmente que yo descuento o descarto el -4 y el 0. Ahora, si yo, por ejemplo, pongo algo así, no es lo mismo. Porque poner algo así es decir, yo tengo toda la recta real y descarto todo lo que hay entre -4 y 0, todo lo que hay entre esos valores, porque al ponerlo así o así, estoy hablando de un intervalo. Pero si pongo con llavecitas, estoy hablando de valores puntuales. No confundan intervalo, porque por ahí lo que pasa es que a veces uno no le da la importancia que tiene la llave, el corchete y el paréntesis, y se piensa que es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Más ahora nosotros que trabajamos con intervalos, con funciones y con valores puntuales, si yo, por ejemplo, yo no supiera la función, pero si veo la expresión de arriba, interpreto que son todos los reales, pero excepto el -4 y 0. Y la expresión de abajo me está diciendo todos los reales, excepto todo el intervalo que va entre -4 y 0. Cosa que no es lo mismo. Porque no es lo mismo que yo descarte también el -3, el -2, el 1, el 1,5, no, perdón, el 1 no, el 0,5, 0,25, 0,99, que me pasé de vuelta, que descarte solo el -4 y el 0. Entonces, abran el ojito cuando ustedes escriben los dominios de respetar corchete, paréntesis y llave. ¿Está? Eso quería contarles porque vi mucho puesto así y no es para nada igual una cosa que la otra. Profe, una pregunta. Sí, Usted puso que ahí el dominio de esa función son todos los reales menos el -4, porque haría 0, 0 el denominador. Pero ¿por sí, qué sería señor. 0 también que no pertenece? Si yo reemplazo en ¿Cómo? X. Porque Usted el puso 0. que... Sí, porque el 0. Yo reemplazo 0 más 4 y sería Y 4 porque igual. fíjate que acá abajo, yo cuando saqué factor común x cuadrado, me quedó x cuadrado por el paréntesis. Pero Entonces, no se ¿cuándo simplifica el con el de arriba. denominador va a ser 0? Cuando x valga 0 o cuando x valga -4. Claro, profe, pero no se simplifica con el de arriba. El Bueno, X eso es cuadrado. en otra etapa, pero ahora la función es esa. Ahí no Sin se toca el simplificar, palabra. sin simplificar. Ah, ok, ok. Ese es un buen dato, Por profe, ahí porque a veces después yo voy a uno tiende a simplificar, equivocarse. si necesito algo, sí, lo voy a hacer. Pero la función es con todos sus términos. ¿Está? Ah, ok, siempre es así, profe. Para Siempre todo. es así. Digamos que vos vas a factoriar o vas a sacar factor común o lo que sea que te solicite la función para hacer. Vos vas antes de simplificar y hacer todo, vas a saber cuál es el dominio, por ejemplo. El dominio es fundamental que yo sepa. Ah, ok. Y de ahí después, si querés simplificar, hacer lo que quieras, sí. Pero Ah, sabiendo, porque fíjate que si yo simplifico y hablo del dominio,
no estoy considerando el cero. Y si Claro, miro la función original sin estar factoriada, el cero me da cero sobre cero. O sea que claro. el cero es un valor importante a tener en cuenta. Bueno, listo. Gracias, profe. Entonces, haces, saca factor común, lo que vos quieras, pero no elimines antes de definir el dominio. Eso Claro, sería como una claro, profe. recomendación. Lo que usted lo que usted me está diciendo es que si yo miro la función original sin sacar factor común, tengo dos valores que no entran en todos los reales. Y cuando yo Exacto. saco factor común, y si cuando yo saco factor común y hago la torpeza de simplificar el X al cuadrado, ya no estaría cumpliendo como la original, que tendría Tal dos cual. valores que me Ya saca de reales. sí, señor. Ah, Porque ok. no tiene el comportamiento que tiene la función original. Ah, ok. Gracias, ingeniero. ¿Ah? ¿Verdad? Y ahora entonces, al aparecer esos dos valores prohibidos, me da la pista de que yo pueda averiguar qué pasa en las cercanías de esos valores. Entonces, por ejemplo, analizo qué pasa en las cercanías del -4 aplicando límite. Digo, límite cuando x tiende a -4 voy a poner ya la función esta con el factor común. -2 x cuadrado. Y de entrada pruebo reemplazar el -4. ¿Qué me va a pasar? Voy a poner, a ver, -4 al cuadrado por -4 al cubo -2 sobre -4 al cuadrado por -4 más 4. ¿Qué pasa acá? -4 al cuadrado es 64 sobre 64. Y acá vamos a tener, a ver si tú dices ese cálculo. Bueno, no sé qué es. Acá vamos a tener 4 al cubo, Profe, pero, ¿sí? 4 al cuadrado no es 16. Ah, pero ya le hice la multiplicación. Perdón, era para el otro que hice. Sí, señor. Me gusta que estén despiertos así, que no se me duerman. Yo hago a propósito esto para que ustedes no se duerman. Y después Sí, tenemos el sí, sí. 4 al cubo. Ese que tenemos, ¿cuánto nos da el 4 al cubo? Ya voy a hacer la calculadora o si no voy a estar quemado. 4 al cubo nos da, ese era 64, no el 16. Vieron que había un 64, pero era el otro. Este me va a dar -64 menos 2 sobre 0. ¿Qué pasó acá? Me da -66 sobre 0, que es infinito. Y si quieren es menos infinito. Este infinito, vamos a poner el menos, me está diciendo entonces que en 4, y lo que más o menos sospechábamos, hay una asíntota vertical. Porque el valor que me dio es infinito. Que es más o menos como hacíamos cuando queríamos graficar esa función racional, buscábamos los valores que hacían cero al denominador, reemplazábamos la función y si da infinito es una asíntota vertical. Pero a ver qué pasa si x vale cero. Si también es otra asíntota vertical, ahí Profe, diríamos, ¿sí? eh, no, no, perdona. ¿Avanzo?
Ahora Sí, perdón. le quiero Sí, pero pasar a x por 0. ¿Qué me va a pasar? Ahora sí puedo simplificar este con este y reemplazar. Me va a quedar 0 al cubo menos 2 sobre 0 más 4, o sea, menos 2 sobre 4 menos un medio. ¿Qué pasó acá? En 0 tengo un hueco que tiene coordenadas 0 menos un medio. Entonces, si el límite, y después vamos a ver con más en detalle, el resultado es un infinito, como en este caso, es una asíntota vertical. Y si el límite es un número, es un hueco. Si miramos esta gráfica, fíjense, la gráfica me da justamente el hueco en 0 acá y en menos 4 la asíntota vertical. ¿Cómo obtuve el valor de los límites? Fíjense que ya no estoy haciendo tablas, sino que estoy haciendo factoreo, factor común o lo que sea. ¿Alguna preguntita? Ingeniero, yo tengo una consulta. ¿Por qué usted cuando aplicó el límite, cuando x tiende a -4, no simplificó los términos y cuando x tiende a 0, sí lo simplificó? Esa es mi duda. Y porque fíjate que cuando tendía a menos 4, los términos eran cuando reemplacé era 4 y 4 al cuadrado, que quedó 16. O sea que simplificar me iba a dar 1, digamos. Pero si yo reemplazaba 0 arriba y 0 abajo, iba a seguir manteniendo la indeterminación porque me iba a seguir quedando 0 sobre 0. Digamos que lo que yo, cuando hice ese reemplazo, cuando saqué factor común, lo que pude hacer es obtener una función equivalente a la anterior, que sería, digamos, esta función, x cubo menos 2 sobre x más 4. Esta función es equivalente a la función original. Es equivalente a la función original, pero con la salvedad de que no vale 0 sobre 0 en los valores prohibidos. Ingeniero, ¿puede ser que esa función equivalente a la original sea, tenga la misma gráfica, salvo que no tiene huecos, digamos, no tiene el mismo dominio, y tiene las asíntotas? La gráfica de esa función, esta equivalente que hablo, es esta, que va a ser la misma gráfica de la función original, con la salvedad de que en 0 va a estar el hueco. Esa es la salvedad que va a haber. Y ese Ahí para hacer el factoreo, ese gráfico. factor común que yo saqué me permitió hallar analíticamente el valor del límite. No sé Y quién ahí habló ahí. para hacer el gráfico, sí hago tabla de valores o no. Si querés hacer tabla de valores, usa lo que sabes de función racional, porque acá fíjate, vas a hacer, por ejemplo, vas a dividir la de arriba a la de abajo, vas a sacar las raíces que tengas en el numerador, el del denominador ya sabes que menos 4 es una asíntota vertical, y ahí vas a hacer como una racional, y si necesitas algún valorcito adicional, le das, y haces la gráfica. Digamos, vos podés trabajar con la función equivalente a la original, que es simplificada, siempre y cuando
seas consciente de que cuando x vale 0, hay un hueco que vale menos 2, menos un medio. Porque fíjense que, ¿qué pasaba si yo no aplico límite? Si yo directamente simplifico. Si yo simplifico, me pierdo el hecho ese que estábamos hablando hoy, de que en cero la función es indeterminada, es 0/0. Pero gracias al límite, en cero yo puedo saber la coordenada, la imagen de ese hueco, básicamente. O sea, en las funciones equivalentes se van los huecos, quedan las asíntotas. En las funciones equivalentes, eh, digamos, se explicitan los huecos y pueden permanecer las asíntotas. Porque gracias a la función equivalente, al aplicar el límite cuando x vale 0, me dio menos un medio. Entonces me dio la coordenada del hueco. Por eso van a ver, ahora vamos a seguir trabajando un poquito más con parecidas y van a ver que siempre vamos a intentar buscar una función equivalente a la original, pero que en la que se pueda reemplazar y me dé el valor del límite. Porque seguro que si en la original yo reemplazo, no me da el valor del límite, sino que me da una indeterminación. ¿Estamos? Profe, una A ver pregunta. esta, mira. Sí, escucho. ¿Alguien dijo pregunta? Sí, profe, fui yo. Fui Decime. yo, profe. Si con el anterior ejemplo uno no saca factor común, ¿cómo uno, cómo uno sacaría el límite de eso? Dividiendo, por ejemplo. Yo tengo un polinomio de grado 5, dividí con el de grado 3. Claro, y ahí encontrás tu asíntota. Ahí va a aparecer la asíntota y te va a aparecer una función para que vos puedas reemplazar y sacar el valor del límite en cero. Te va a dar lo mismo, digamos, básicamente. Ah, ok. Igual, no siempre, acá estamos viendo funciones que se pueden, pero no siempre, primero no siempre va a existir el límite, y segundo, no todas las funciones van a ser, eh, me van a dar la posibilidad de que yo encuentre una función equivalente de la que se pueda obtener el valor del límite. Van a haber funciones donde ya no me va a quedar otra y no tiene límite o no le voy a encontrar la vuelta, pero en estas funciones racionales y algunas potencias sí voy a poder hacer algo. Pero, profe, en una función racional, los límites laterales pueden ser distintos. Y van a ser distintos si me da, por ejemplo, una asíntota, porque puede ser que se vayan las dos a infinito positivo o una a infinito negativo y la otra positivo. Entonces Claro, ahí podría decir que los laterales serían distintos. Ah, ok. O sea, no Entonces, siempre, digamos, la función se va a ir al infinito positivo o negativo solamente. o sea, hay una probabilidad entonces. No siempre, pero hay una probabilidad tampoco también. De que me dé un valor, sí, sí. De Lo que que los límites sí, laterales pues, sean distintos. A eso me refería, profe. hay posibilidad, sí, sí, en el caso de si yo tengo una función, imagínate algo así, viene así y después acá viene así. Entonces, si yo el límite por izquierda me va a dar infinito positivo, el límite por derecha me va a dar infinito negativo. Entonces, los límites laterales en ese caso serían distintos. Igual, el caso sería que igual sería una función racional porque estoy analizando una asíntota. Ok, entiendo, profe. Gracias. Nada. A ver, vamos a fíjense. Acá yo tengo un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3. Obviamente, ya sé que probablemente haya tres valores de t
de los cuales esos tres valores de t, o los tres son asíntotas verticales, o alguno es hueco. Entonces, yo lo que tengo que ver es analizar primero, antes de todo, tengo que calcular el dominio. Calcular, ver cuánto vale el dominio. Para eso necesito, sí o sí, descubrir qué valores hacen cero al denominador, que en teoría serían tres valores. Así que lo primero que tendría que hacer es, por ejemplo, tantear y darle algún valor a t para ver si se hace cero. Si miramos, por ejemplo, le doy el 1. Va a ser 1, voy a ponerlo, 1 menos 2 por 1 menos 1 más 2, ¿eso qué me da? Se va el 2 con el 2, el menos 1 con el 1, y me queda 0. Ahí ya descubrí un valor para excluir del dominio de esta función, que es g de t. O sea que mi dominio van a ser todos los reales, excepto el 1 y seguramente un par más. Con ese 1 me va a permitir hacer un Ruffini, ¿cierto? Para que yo pueda encontrar los otros dos que me faltan. O sea que acá voy a poner 1 y voy a hacer Ruffini con el denominador. Acá pongo los coeficientes, 1 menos 2 menos 1, 2, bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2 por menos 1, menos 2, y acá nos queda 0. O sea que mi denominador está quedando x no es t, la variable acá, t menos 1 por t al cuadrado menos t menos 2. Y ahora todavía voy a sacar de esta cuadrática con la resolvente, voy a sacar otros dos valores de t, Dos. porque me faltan dos valores todavía. Menos b, que sería menos 1, más menos raíz de menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2 sobre 2. Adentro veo que 4 por 2 8 y una 9, raíz de 9, o sea que 3. Menos 1 más menos 3. Entonces acá mis dos valores van a ser menos 1 más 3 son 2 sobre 2, 1. Y el otro, menos 1 menos 3 o menos 4 sobre 2 es menos 2. Ahí ya tengo el denominador. Lo más sencillo en estos casos es explicitar todas las raíces del denominador y del numerador y ahí ver qué pasa. O sea, expresar ambos polinomios en forma de factorizada. ¿Qué me decía? Profe, creo que queda más uno, Sí, porque es porque menos b y queda más uno. ¿A dónde estoy? Cuando escribe la resolvente, en el primer término es menos uno
y ahí con el negativo Ah, me sí, va. ya te entiendo. Gracias. Sí, sí, menos B. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar más uno. Entonces va a ser 3 y 1, 4. El 2 va a ser positivo y el uno va a ser negativo. Perfecto. Gracias. Y ahora hago lo mismo con el numerador. ¿Qué hago en el numerador? Aplico resolvente, en este caso es más fácil. Yo tengo t al cuadrado menos 5t más 6 igual a 0. Entonces acá vamos a tener t1, 2, 5 positivo, más menos 25, menos 4, 25, 4 por 1 por 6 sobre 2. 4 por 1 por 6, 24, o sea que a raíz de 1, o sea que va a quedar 5 más menos 1 sobre 2, y ahí están los dos valores. 6 sobre 2 es 3, 4 sobre 2 es 2. Bueno, y ahora reescribo la función. O sea que aquella función, ahora la voy a escribir de nuevo como factorizada, o sea, factorizado tanto numerador como denominador. El numerador me quedaría, acuérdese que cuando yo factorizo, supóngase que tengo, no sé, a ver acá, tengo a cuadrado más, no, tengo así. Por ejemplo, ax cuadrado más bx más c factorizada es a por x menos x1 por x menos x2. Y como generalmente la A suele ser 1, entonces va a ser 1 por eso. Pero si a veces no es 1, va a ese valor. En este caso es 1. O sea que arriba quedaría x menos 3 por x más 3, perdón, menos 2. X menos 3, pucha, yo me confundo con la x, es una t. T menos 3. T menos 2. Sobre. Abajo quedaría t menos 1. T menos 1. Por t más 1. Por t menos 2 también, ¿no? T menos 2. Esta ahora es la función con la que voy a trabajar y de la que explicito mi dominio, que ahora veo que son todos los reales excepto el 1, el menos 1 y el 2. Todos los reales excepto el 1, el menos 1 y el 2. Ahora esos, el 1, menos 1 y 2, son candidatos a análisis. A analizar qué pasa con la función en esos tres puntos excluidos del dominio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Vamos a ir uno por uno. T vale menos 1. Y antes de aplicar el límite voy a hacer g de menos 1. A ver qué le pasa. Va a ser menos 1, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1,
menos 1 más 1 y menos 1 menos 2. ¿Qué me quedó acá? Menos 4 menos 3 menos 2, 0, menos 3. Conclusión, bueno, puedo simplificar este, por ejemplo. Me queda menos 4 sobre 0, que es infinito. ¿Qué me dice entonces? Ya de entrada que en menos 1 hay una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque al reemplazar me da infinito, no me da una indeterminación. Si me diera 0 sobre 0, ahí digo, bueno, voy a aplicar límite a ver qué pasa. Pero si ya me da infinito, digo, bueno, no, acá terminó y acá hay una asíntota vertical. A ver qué pasa si t vale 1. Analizo para t valiendo 1. Entonces hago g de 1. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿No sería menos infinito? Sí, podés poner el menos infinito, después si analizamos los valores. Yo como no le puse límite, pero está bien, dale, vamos por menos infinito. 1 menos 3, 1 menos 2, 1 menos 1, 1 más 1, 1 menos 2. A ver, arriba, ¿qué tenemos? Tenemos un menos 2, un menos 1, un 0, un 2 y un menos 1. O sea que otro, también si quiere, no, que se va a ser positivo porque, bueno, sí va a ser negativo. Este, se va a ir estos dos, me va a quedar 2 sobre 0 infinito. En 1 también tengo una asíntota. Y ahora veo que otra me quedaba, el 2. A ver qué le pasa al 2. Sacado t en 2. G de 2. G de 2. Arriba. Sería. Porque tengo que ver lo que tal. 2 menos Al 2 no conviene trabajar con la expresión factorizada. No, porque no estoy todavía buscando el límite. Yo estoy solo buscando a ver qué le pasa a la función en ese valor. Ahora, la idea es, ¿qué le pasa a la función en ese valor? Si en ese valor me da indeterminado, ahí busco el límite, que creo que es lo que me va a pasar acá. Porque acá quedaría 2 menos 2. Acá abajo quedaría 2 menos 1. 2 más 1. 2 menos 2. Obviamente va a quedar 0 sobre 0 por esto. Y ahí sí digo, bueno, voy a aplicar el límite. Porque no me dio infinito, porque me dio 0 sobre 0. Y digo, límite cuando t tiende a 2. Y ahora pongo todas las funciones. T menos 3, t menos 2, sobre t menos 1, t más 1 y t menos 2.
Y ahí sí vamos a hacer eso que ustedes pedían, que es simplificar. Simplifico esas dos, los dos términos iguales, arriba y abajo, y intento reemplazar nuevamente por 2. Me va a quedar 2 menos 3 arriba, y abajo va a quedar 2 menos 1 y 2 más 1. O sea que va a quedar menos 1 sobre 2 menos 1 es 1, 2 y 1 3, menos un tercio. ¿Qué apareció? Me apareció un hueco. Entonces me está diciendo que en 2 la función tiene un hueco. Ese 2 no es una asíntota, sino que es un hueco. Y ¿Por ahí qué sí, llegó a la conclusión de que tenía que hacer T de 2, profe? porque estoy analizando qué es lo que le pasa a la función en los valores prohibidos. Y los valores prohibidos eran 1, menos 1 y 2. ¿Está? Entonces, reemplacé el 1 y me dio infinito. Reemplacé el menos 1, también me dio infinito. Reemplacé el 2, me dio indeterminación. Entonces ahí digo, si me da una indeterminación, a ver qué pasa. Avanzo y calculo el límite. Y ahí veo que el límite toma un valor real, que es menos un tercio. Entonces quiere decir que en 2 hay un hueco, no una asíntota. Ingeniero, puede pasar que cuando yo aplico el límite me dé infinito, o sea que al aplicar límite, al simplificar Ujú. toda mi expresión, me ¿Queda dé... infinito? Sí, porque entonces va a significar que sigue siendo una asíntota. Ok. Entonces si miramos y hacemos una grafiquita, a ver si tengo acá, fíjense, esta sería la gráfica. ¿Ven? Tenemos las dos asíntotas verticales, que eran en 1 y menos 1, acá y acá. Y en 2 tenemos este hueco que vale menos un tercio, acá valdría. Menos un tercio. O sea que esta función, además de tener asíntotas verticales, también tiene huecos. Un hueco. Y un detalle que va a pasar es que si ustedes grafican, por ejemplo, utilizando el GeoGebra, no les va a aparecer ese hueco. En el GeoGebra eso les va a aparecer lleno. O sea, como si no pasa nada. Nosotros sabemos que hay un hueco ahí porque le aplicamos límite. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? A ver, ¿qué más tengo? Otro ejemplito acá. Vamos a hacer un último. Un último de esta ronda de ejemplos. Profesor, ¿podría volver un ratito al gráfico anterior? ¿El gráfico? Ahí. Porque te borro eso que rayé. Ahí está, muchas gracias. De nada. Vamos a este último de esta ronda. Fíjese, acá está más fácil determinar el dominio, porque ¿cuál es el dominio de esta función? Van a ser todos los reales, excepto ¿qué? El valor que Excepto hace B. 0, excepto b. El valor que hace 0 al denominador. Por lo tanto, ese va a ser mi valor para analizar qué es lo que le pasa a la función, si hay una asíntota o hay un hueco.
Si yo primero entonces reemplazo, hago W de B. W de B sería B cubo menos B cubo sobre B menos B. Conclusión, 0 sobre 0. Que es Disculpe, acá ¿Cómo? quiero hacer una pregunta, o sea, ¿por qué el dominio es B? Porque ahí me quedé confundido. A ver, no te escuché bien, decime. ¿Por qué dio el dominio de B? O sea, no entendí eso. Porque el dominio son todos los reales excepto el valor que hace 0 al denominador. Y el denominador se hace 0 cuando x vale b, porque hago x menos b igual a 0, x vale b. Y ese valor le excluyo del dominio. Listo, listo, ¿Ah? muchas gracias. ¿Ah? Ahora entonces, reemplacé y me dio 0 sobre 0, que es la indeterminación. Eso me dice entonces, seguí un poco más y aplicar límite. Entonces digo, límite cuando x tiende a b de x cubo menos b cubo sobre x menos b. ¿Qué recurso puedo usar acá para encontrar una función equivalente? Ruffini. Ruffini, muy bien. Don Ruffini. Vamos a Ruffini. Voy a poner acá, esta es mi tablita, y vamos a Ruffini. ¿Con qué? Como que b es nuestra raíz. Como que es nuestra raíz. Con b, y acá sería 1 con x cubo, 0 con x cuadrado, 0 con x y menos b cubo como el término independiente. Baja el 1, baja la b, b por b, b cuadrado, b cuadrado por b, b cubo. 0. Quiere decir entonces que esta función es equivalente a esta. Límite cuando x tiende a b de x menos b por x cubo. Bueno, en realidad ya hicimos la división, así que en realidad esto es igual a lo que me quedó acá, que sería x cuadrado más bx más b cuadrado. Y ahora reemplazo. Me va a quedar b cuadrado más b por b, que es b cuadrado, más b cuadrado. Conclusión, me queda 3b cuadrado. Y ese es el valor del hueco. El hueco tiene coordenadas b, 3b cuadrado. Y ahí termina. O sea que lo que tenemos que hacer cuando tenemos funciones racionales es apelar a casos de factoreo, divisiones, factor común, sacar las raíces y dejarlo expresado de forma factorizada y poder simplificar. Esos serían los recursos que disponemos para trabajar con, para calcular límites analíticamente para funciones racionales. ¿Alguna pregunta? Sí, yo le quiero preguntar, ¿por qué solo hizo la parte del numerador y no utilizó la parte del denominador? ¿Por qué solo hice la de... porque yo ya hice la división.
O sea, la división, si querés, sería, se me iría el denominador con el denominador que yo ya dividí. Porque ¿qué pasa cuando vos dividís este dividido este? El resultado, y si el resto te da cero, el resultado ya es el resultado. No sé si se entiende. Porque el resto es cero. Gracias. ¿Ah? Por eso el resultado, que sería esto acá, ya es el resultado de la división. Si quieren, hacemos 5 minutos de recreíto y seguimos. ¿Está? Así nos despejamos, qué sé yo. A las 4:01 seguimos. ¿Ok? Dale, profe. Sí, dale. Así nos estiramos un poquito. ¿Yo le puedo hacer una consulta antes, profe? Decime. ¿Se puede aplicar límite con otro tipo de funciones? Sí, sí, sí. Eso ahora lo que viene es funciones potencia. Pero ya venimos con eso. ¿Se trabó la clase o se me hace? ¿O alguien más está viendo mal como yo? Es recreo, Fernando. 5 minutos. El profe nos dio un recreo de 5 minutos. Ah, no sabía. Gracias. Ah, man.